Atención porque hay una oportunidad apareciendo en el mercado europeo. Sinceramente, creo que el Barcelona debería moverse antes de que otro club se adelante. No estoy diciendo que exista una negociación entre el Barça y el Newcastle. Eso hay que dejarlo muy claro. Lo que existe es una situación de mercado que podría abrir una puerta muy interesante para el club azulgrana. Nick Woltemade podría salir del Newcastle, incluso mediante una cesión, y ya aparecen clubes interesados en aprovechar esta situación. Y mi pregunta es muy sencilla: si realmente existe la posibilidad de conseguir a este delantero sin tener que pagar inmediatamente una transferencia gigantesca, ¿por qué el Barcelona no debería entrar en la pelea? Porque estamos hablando exactamente de un perfil que falta en este equipo. Y cuanto más analizamos al jugador y las necesidades actuales del Barça, más sentido tiene. Woltemade tiene 24 años, mide 1,98 metros y es internacional alemán. El Newcastle hizo una inversión gigantesca por él después de una temporada espectacular en Alemania, donde marcó 17 goles en 33 partidos con el Stuttgart. Además, terminó como máximo goleador del Europeo Sub-21. No estamos hablando de un desconocido que tuvo 3 buenos partidos. Estamos hablando de un delantero que llegó a Inglaterra después de una explosión brutal en Alemania y por el que el Newcastle rompió su récord de fichaje. Su primera temporada en Inglaterra, sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas. Y precisamente ahí aparece la oportunidad. Porque el Newcastle tiene ahora que tomar una decisión: venderlo perdiendo una cantidad enorme de dinero, intentar recuperarlo dentro de su plantilla o permitir una cesión para que Woltemade vuelva a ganar confianza, minutos y valor. Y si aparece esa tercera posibilidad, el Barcelona debería estar atento. Pero antes de hablar del dinero, hay que hablar de fútbol. Desde la salida de Robert Lewandowski, el Barça perdió algo que no siempre se valora hasta que desaparece: una referencia real dentro del área. Puedes tener extremos extraordinarios, jugadores rápidos, futbolistas capaces de romper líneas y mediapuntas llegando desde atrás. Pero hay determinados partidos, especialmente contra equipos que defienden muy cerca de su propia portería, en los que necesitas otra cosa. Necesitas un delantero que obligue a los centrales a preocuparse por él. Alguien que pueda recibir de espaldas. Que pueda disputar una pelota aérea. Que ataque un centro desde la banda. Que pueda fijar a 2 defensores y generar espacios para los jugadores que llegan desde segunda línea. Y Woltemade puede ofrecer precisamente eso. Pero aquí viene el detalle que, para mí, hace que esta posibilidad sea todavía más interesante. No estamos hablando simplemente de poner a un gigante de 1,98 dentro del área y lanzar balones hacia él. Woltemade tiene una calidad técnica sorprendente para su tamaño. De hecho, durante su etapa en Alemania llegó a recibir un apodo muy curioso: Volte-Messi, precisamente por esa combinación extraña entre un cuerpo gigantesco y una capacidad técnica que normalmente asociamos con jugadores mucho más pequeños. Puede bajar para participar. Puede asociarse. Puede proteger la pelota. Puede aparecer entre líneas. Y también puede girarse y participar en la construcción de una jugada. Eso cambia completamente el análisis. Porque una cosa es fichar a un delantero alto que obligue al Barcelona a cambiar su manera de jugar. Otra muy diferente es incorporar un delantero alto que pueda adaptarse a la manera de jugar del Barcelona. Y ahí está la diferencia. Imaginen por un momento un partido cerrado en el Camp Nou. El rival está defendiendo con 10 jugadores detrás del balón. El Barça circula, mueve de un lado hacia otro, pero no encuentra espacio. Woltemade puede fijar a los centrales mientras los extremos atacan por fuera. Puede descargar de primera para un centrocampista que llega de frente. Puede recibir de espaldas y generar una segunda jugada. Y si finalmente la pelota termina en la banda, tienes dentro del área a un delantero de 1,98 metros esperando el centro. Eso es tener alternativas. Y Hansi Flick necesita alternativas. No significa que el Barcelona tenga que convertirse en un equipo que vive de los centros. Significa que cuando el plan A no funciona, existe un plan B sin necesidad de destruir el plan A. Y ahora quiero saber qué piensa la afición culé. Si existe realmente la posibilidad de sacar a Woltemade del Newcastle mediante una cesión, ¿ustedes intentarían esta operación? Si creen que sí, dejen su like porque quiero saber cuántos culés ven aquí una oportunidad real de mercado. Y sobre todo déjenme su opinión en los comentarios, porque hay un argumento económico que todavía no hemos tocado y que, para mí, puede ser incluso más importante que su 1,98 de altura. Porque sabemos cuál es la situación del Barcelona. El Barça no puede comportarse en el mercado como un club que tiene 80 millones disponibles cada vez que aparece un jugador interesante. Hay que elegir. Hay que negociar. Hay que encontrar oportunidades. Y si Woltemade realmente está disponible mediante una cesión, la operación cambia completamente.
Porque el problema no sería únicamente cuánto cuesta el jugador. La verdadera pregunta sería, ¿cuándo hay que pagarlo? Y esa diferencia puede hacer que una operación prácticamente imposible hoy pueda convertirse en una posibilidad real para el Barcelona. Pero cuidado, porque tampoco estoy hablando de traerlo a cualquier precio. Hay una fórmula concreta que, en mi opinión, podría hacer que esta operación tuviera muchísimo sentido para el Barça. ¿Castilla? ¿Primer equipo? ¿Una cesión? ¿Continuar temporalmente en la MLS? La respuesta puede determinar si estamos ante una operación inteligente o simplemente ante otro joven acumulado dentro de una plantilla enorme. Y en unos momentos vamos a analizar precisamente eso. Pero antes quiero saber vuestra opinión. Madridistas, ¿os gusta que el Real Madrid siga buscando talentos de 17 y 18 años por todo el mundo o preferís que el club concentre su dinero exclusivamente en futbolistas ya preparados para el primer equipo? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque esta discusión es mucho más importante de lo que parece. Y atención, porque cuando analizamos qué podría hacer el Madrid con Zamblé aparece una posibilidad que, para mí, tendría muchísimo más sentido que llevarlo directamente al primer equipo. Y esa fórmula sería una cesión con una opción o una futura obligación de compra vinculada al cumplimiento de determinados objetivos. Porque ahí el Barcelona podría conseguir algo que necesita desesperadamente en este mercado: tiempo. Tiempo financiero para no realizar ahora un desembolso gigantesco y tiempo deportivo para comprobar si Voltemade realmente puede recuperar en Barcelona el nivel que mostró en Alemania. Pensemos en la situación desde el punto de vista del Newcastle. Pagaron una cantidad enorme por este jugador. Fue una contratación récord para el club. Después de una primera temporada irregular, venderlo ahora por una cifra claramente inferior supondría asumir una pérdida importante. Entonces, si el club inglés considera que necesita minutos en otro contexto para recuperar confianza y valor, una cesión podría tener lógica. Y aquí es donde yo creo que el Barcelona tendría argumentos muy poderosos si decidiera entrar en la disputa. Si vas a prestar durante una temporada a un futbolista de 24 años que costó una fortuna y quieres revalorizarlo, necesitas colocarlo en un escenario donde pueda tener exposición, competir al máximo nivel y demostrar nuevamente de que es capaz. El Barcelona puede ofrecer todo eso. Y para el propio Voltemade también habría una oportunidad enorme. Porque no llegaría a un equipo donde su perfil está repetido 5 veces. Llegaría a una plantilla que necesita precisamente algunas de sus características. Eso aumenta sus posibilidades de ser importante. Además, hay otro elemento que me gusta mucho. Voltemade todavía tiene margen de crecimiento. Tiene 24 años. No estaríamos hablando de contratar a un delantero de 31 o 32 años como solución temporal y preguntarnos qué hacemos dentro de 2 temporadas. Si funciona, tienes un delantero entrando en los mejores años de su carrera. Y aquí quiero hacer una aclaración porque tampoco debemos engañarnos. Su temporada en Inglaterra no fue la que esperaba el Newcastle después de semejante inversión. Eso es verdad. Pero para mí eso no elimina la oportunidad. En cierta medida, la crea. Porque si Voltemade hubiese llegado a Inglaterra, marcado 25 goles y destruido la Premier League, esta conversación ni siquiera existiría. El Newcastle no escucharía propuestas de cesión. Y probablemente estaríamos hablando de un jugador inaccesible para el Barcelona. Las oportunidades de mercado aparecen precisamente cuando existe algún problema que resolver. En este caso, el Newcastle necesita decidir qué hacer con un activo carísimo que todavía tiene muchísimo futuro. Voltemade necesita recuperar protagonismo. Y el Barcelona necesita un delantero con presencia de área sin realizar inmediatamente una inversión gigantesca. Ahí aparecen 3 intereses que potencialmente podrían encontrarse. Por supuesto, habría que negociar muy bien las condiciones. Yo no aceptaría una obligación automática de compra por una cifra absurda. Si existe una obligación, debería depender de objetivos razonables: número de partidos, minutos, rendimiento, clasificación para determinadas competiciones o parámetros previamente negociados. Porque también existe riesgo. El Barcelona no puede solucionar un problema financiero hoy creando uno todavía mayor mañana. Pero una operación bien diseñada sería diferente. Imaginen una temporada de Voltemade en Barcelona. Si funciona, el Barça ya sabe exactamente qué está comprando. Ya conoce su adaptación a la liga. Ya sabe cómo responde jugando bajo presión. Ya sabe cómo encaja con Hansi Flick y con los futbolistas ofensivos del equipo. Y entonces pagar una cantidad importante tendría mucho más sentido que hacerlo ahora basándose únicamente en lo que produjo anteriormente en Alemania. Y si hablamos estrictamente de fútbol, hay otra razón por la que yo estaría a favor. El Barça necesita volver a meter miedo dentro del área. No solamente alrededor de ella.
Cuando tienes un delantero de estas características, los centrales rivales no pueden simplemente adelantar metros para cerrar a los mediapuntas. Tienen que preocuparse por lo que tienen detrás. Un central tiene que acompañar. El otro tiene que estar pendiente de la cobertura. Y esos movimientos aparentemente pequeños pueden abrir metros para los futbolistas más técnicos del Barcelona. Voltemade también puede funcionar como pared. Recibe, protege y descarga. Y con jugadores rápidos atacando los espacios a su alrededor, esa característica puede ser extremadamente útil. No estoy diciendo que Nick Voltemade sea Robert Lewandowski. Sería absurdo ponerle esa responsabilidad. Lo que estoy diciendo es algo diferente. Desde que Lewandowski salió, el Barcelona necesita recuperar determinadas herramientas que tenía con él. Presencia. Fijación. Juego de espaldas. Amenaza aérea. Un cuerpo dentro del área que obligue al adversario a defender de otra manera. Y Voltemade puede devolver varias de esas herramientas sin ser una copia de Lewandowski. Por eso, si la posibilidad de cesión es real, yo levantaría el teléfono. Preguntaría al Newcastle cuáles son las condiciones. Preguntaría al entorno del jugador si estaría dispuesto a jugar en Barcelona. Y estudiaría hasta el último número de la operación. Porque quizá finalmente el Newcastle decida quedárselo. Quizá aparezca otro club con una propuesta mejor. O quizá las condiciones económicas hagan imposible el acuerdo. Pero eso solamente lo descubres entrando en la conversación. Y si otros clubes están mirando esta oportunidad, el Barça debería al menos explorarla. Porque encontrar un delantero de 24 años, internacional alemán, de 1,98 metros, técnicamente interesante y potencialmente disponible mediante una fórmula que evite un enorme desembolso inmediato no ocurre todos los días. Para mí, merece la pena intentarlo. Y ahora sí quiero una respuesta clara de ustedes. ¿Voltemade sería el delantero que intentarían traer al Barcelona o buscarían otro perfil? Los leo en los comentarios. Y si quieren seguir conmigo porque hay otro movimiento del Barça que puede cambiar completamente los planes de Hansi Flick para esta temporada, hagan clic ahora en la noticia que está apareciendo en pantalla. Nos vemos allí.